Muy buenos días con todos. A continuación explicaremos acerca del sistema reproductor, tanto masculino como femenino. En esta primera parte abordaré la anatomía del testículo, el epidídimo, el escroto y el pene, describiendo su organización macroscópica interna, sus relaciones anatómicas, irrigación, drenaje, inervación y relevancia funcional. Vamos a comenzar con el testículo, el cual va a ser un órgano par y principal gónada masculina. Desde el punto de vista embriológico, se desarrolla inicialmente en la pared posterior del abdomen, cerca de los riñones primitivos, razón por la cual conserva la irrigación abdominal y un drenaje linfático hacia los ganglios lumbares, incluso después de su descenso al escroto. Cada testículo va a presentar una forma ovoidea ligeramente aplanada transversalmente. Anatómicamente se va a distinguir una cara medial y una cara lateral, un borde anterior libre y un borde posterior donde se relaciona íntimamente con el epidídimo. También presenta un polo superior relacionado con la cabeza epidimaria y un polo inferior unido directamente al escroto por el ligamento escrotal remanente del gobernáculo testicular. El testículo se encuentra suspendido por el cordón espermático y alojado dentro del escroto. Está rodeado por una serie de envolturas derivadas de las capas atravesadas de su descenso embrionario. Desde la superficie hacia la profundidad encontramos lo que es la piel escrotal, la túnica dartos, lo que viene siendo la fascia espermática externa, el músculo cremaster, con su fascia y la fascia espermática interna y finalmente la túnica vaginal. La túnica vaginal constituye una serosa derivada del proceso vaginal peritoneal y presenta una hoja parietal y una hoja visceral entre las cuales existe una cavidad virtual que va a facilitar el desplazamiento del testículo dentro del escroto y disminuye lo que es la fricción mecánica. Profundamente encontramos lo que es la túnica albuginea, que es una cápsula fibrosa, gruesa y resistente compuesta principalmente por tejido conectivo denso. En la región posterior se engrosa formando el mediastino testicular y lo que viene siendo van a ayudar a dividir en numerosos tabiques que van a ayudar a dividir al órgano en 200 a 50 lobulillos. Cada lobulillo va a contener entre 1 o 4 túbulos seminíferos, los cuales se van a desarrollar la espermatogénesis. Estos túbulos van a converger formando los túbulos rectos que desembocan en la red testicular o red de testis, ubicada dentro del mediastino. Desde allí parten los conductillos eferentes que conectan con la cabeza del epidídimo. La irrigación arterial del testículo está dada principalmente por lo que es la arteria testicular, que es una rama visceral directa de la aorta. Sin embargo, existe anastomosis con la arteria cremastérica, procedente del epigástrico inferior vesical superior. Estas conexiones adquieren importancia clínica cuando se compromete uno de los vasos sanguíneos. El drenaje venoso se va a realizar mediante el plexo pampiforme, una extensa red venosa que rodea la arteria testicular, y este plexo constituye un mecanismo de intercambio térmico a contracorriente, permitiendo enfriar la sangre arterial antes de que alcance el parénquima testicular. Dicho mecanismo resulta fundamental para mantener una temperatura adecuada para la producción de espermatozoides. Las venas convergen formando una vena testicular. La vena derecha desemboca en lo que es la vena cava inferior, mientras que la izquierda lo hace en la vena renal izquierda. Disposición anatómica que implica la mayor frecuencia del varicocele en el lado izquierdo. Desde el punto de vista linfático, los vasos acompañan a las arterias testiculares y terminan principalmente en los ganglios lumbares lateroaórticos y preaórticos. Este aspecto tiene relevancia en la propagación metastásica de los tumores testiculares. La inervación procede del plexo testicular, formando fibras simpáticas derivadas principalmente de los segmentos torácicos T10 y T11, asociadas al plexo aórtico abdominal. Aplicado sobre el borde posterior del testículo encontramos el epidídimo. Esta estructura constituye un conducto único, extenso, enrollado, cuya longitud puede superar los 6 metros cuando se desenrolla completamente. Se divide anatómicamente en una cabeza, en un cuerpo y en una cola. La cabeza recibe los conductillos eferentes provenientes de la red de testis. El cuerpo ocupa la mayor parte del borde posterior del testículo y la cola se continúa directamente con el conducto deferente. Además de actuar como vía de transporte, el epidídimo desempeña funciones esenciales en la absorción, concentración y maduración espermática. Durante este recorrido, los espermatozoides adquieren movilidad progresiva y capacidad fecundante. Todo este conjunto está contenido dentro del escroto. El escroto es una estructura musculocutánea dividida en dos compartimientos por el tabique escrotal. El músculo dartos
va a producir principalmente arrugas en la piel escrotal, reduciendo la superficie de la pérdida térmica, mientras que el músculo cremaster va a encargarse de elevar o descender los testículos en respuesta a estímulos térmicos o reflejos. Finalmente analizaremos el pene, el cual va a ser un órgano que posee funciones urinarias y reproductivas. Se encuentra formado por una raíz fija y un cuerpo libre y una extremidad distal representada por el glande. La raíz está constituida por el bulbo del pene y por los pilares de los cuerpos cavernosos. En cambio, en los cuales van a estar anclados a ramas isquiopubianas. En cambio, el cuerpo contiene 3 masas de tejido eréctil envueltas por fascia profunda y superficial. Los 2 cuerpos cavernosos ocupan la posición dorsal y están separados por un tabique incompleto. Cada uno está rodeado por una túnica albuginea particularmente gruesa y resistente que contribuye al mantenimiento de la erección mediante la comprensión del drenaje venoso. Ventralmente se sitúa el cuerpo esponjoso, el cual va a estar atravesado en toda su longitud por la uretra esponjosa. Distalmente se expande para formar el glande, estructura altamente vascularizada y fácilmente inervada. La irrigación peniana depende principalmente de la arteria pudenda interna. Las arterias profundas van a penetrar en los cuerpos cavernosos y son fundamentales para el mecanismo eréctil. Las arterias dorsales van a irrigar la piel, la fascia y el glande, mientras que la arteria del bulbo vasculariza todo lo que son los cuerpos esponjosos. La inervación sensitiva va a estar dada por el nervio dorsal del pene, una rama terminal del nervio pudendo, y su erección va a depender principalmente de fibras parasimpáticas procedentes de los nervios explácnicos pélvicos, mientras que la eyaculación está regulada predominantemente por fibras simpáticas, proveniente de los segmentos lubares. En conclusión, el testículo, el epidídimo, el escroto y el pene constituyen una estructura anatómica del cual funciona como sistema, ya que está todo totalmente integrado. Su organización permite la producción de gametos, maduración, almacenamiento, transporte y finalmente su expulsión durante la eyaculación, garantizando así la función reproductora masculina. Buenos días, en esta segunda parte del sistema reproductor masculino explicaré las vías espermáticas y las glándulas sexuales accesorias, estructuras encargadas del transporte, nutrición y expulsión de los espermatozoides durante la eyaculación. Comenzaremos con el conducto deferente, una estructura tubular muscular que constituye la continuación directa de la cola del epidídimo. Su función principal es transportar los espermatozoides desde el epidídimo hacia los conductos eyaculadores. El conducto deferente posee una longitud aproximada de 40 a 45 centímetros y se caracteriza por presentar una pared extremadamente gruesa debido al abundante desarrollo de su capa muscular lisa. Esta organización le permite generar contracciones peristálticas intensas durante la eyaculación. Anatómicamente, el conducto deferente inicia en la cola del epidídimo, asciende formando parte del cordón espermático y atraviesa el conducto inguinal para ingresar a la cavidad pélvica. Posteriormente cruza los vasos ilíacos externos y desciende hacia la cara posterior de la vesícula urinaria. En su trayecto pélvico se sitúa medial al uréter. Esta relación anatómica posee gran importancia clínica y quirúrgica, ya que se suele describir mediante la frase: el uréter pasa por debajo del conducto deferente. Antes de unirse a la vesícula seminal, el conducto deferente presenta una dilatación denominada ampolla del conducto deferente, que participa en el almacenamiento temporal de espermatozoides. La irrigación arterial del conducto deferente proviene principalmente de la arteria deferencial, rama de la arteria vesical superior. Su drenaje venoso acompaña el trayecto arterial y desemboca finalmente en los plexos venosos pélvicos. A continuación analizaremos el conducto espermático, estructura suspendida entre el anillo inguinal profundo y el polo superior del testículo. El cordón espermático constituye un verdadero pedículo vasculonervioso y de sostén del testículo. Está rodeado por varias envolturas derivadas de la pared abdominal durante el descenso testicular. En su interior contiene el conducto deferente, la arteria testicular, la arteria deferencial, la arteria plemastérica, el plexo pampiniforme, vasos linfáticos, fibras nerviosas autónomas y el ramo genital del nervio genitohumoral. La disposición de estos elementos permite no solo la irrigación y el drenaje testicular, sino también la regulación térmica necesaria para la espermatogénesis. Después de recorrer el conducto deferente, llegamos a las vesículas seminales, glándulas pares situadas entre la vejiga urinaria y el recto. Cada vesícula seminal presenta una forma larga
alargada y sacular, con numerosas evaginaciones y pliegues que aumentan considerablemente su superficie secretora. Desde el punto de vista anatómico, se encuentran posteriores a la vejiga urinaria, anteriores al recto y superiores a la próstata. Estas relaciones son especialmente importantes porque permiten su exploración indirecta mediante el tacto rectal. Aunque frecuentemente se denominan reservorios seminales, su función principal no es almacenar espermatozoides, sino producir una sensación rica en fructuosa, prostaglandinas, proteínas y sustancias nutritivas. Este líquido constituye aproximadamente entre el 60 y el 70% del volumen total del semen y proporciona energía a los espermatozoides durante su recorrido por el aparato reproductor femenino. La irrigación de las vesículas seminales procede principalmente de ramas de las arterias vesical inferior, rectal media y deferencial. La unión entre la ampolla del conducto deferente y el conducto excretor de la vesícula seminal origina una nueva estructura denominada conducto eyaculador. Los conductos eyaculadores son pares y tienen una longitud aproximada de 2 centímetros. Se dirigen inferiormente atravesando el espesor de la próstata para desembocar en la uretra prostática, específicamente a ambos lados del colículo seminal. A diferencia de otros conductos del aparato reproductor masculino, los conductos eyaculadores carecen prácticamente de una capa muscular importante y actúan principalmente como vías de conducción para el semen. Continuaremos ahora con la próstata. Es una de las glándulas accesorias más importantes del aparato reproductor masculino. La próstata es una glándula fibromuscular impar situada inferior a la vejiga urinaria, superior al diafragma urogenital y anterior al recto. Rodea la porción inicial de la uretra masculina, denominada uretra prostática. Tiene forma semejante a una castaña o cono truncado y presenta una base superior, un vértice inferior, una cara anterior y una cara posterior y 2 caras inferolaterales. Desde el punto de vista estructural, la próstata está formada por tejido glandular y tejido fibromuscular. Sus glándulas secretan un líquido ligeramente alcalino rico en enzimas, citrato y antígeno prostático específico, componentes fundamentales para la viabilidad y movilidad espermática. Las relaciones anatómicas prostáticas poseen enorme importancia clínica. Superiormente, la próstata se relaciona con el cuello de la vejiga urinaria. Inferiormente, descansa sobre el diafragma pélvico y la membrana perineal. Anteriormente, se encuentra separada de la sínfisis púbica por el espacio retropúbico o espacio de Retzius. Posteriormente, se relaciona con la ampolla rectal, motivo por el cual puede explorarse mediante tacto rectal. Lateralmente se relaciona con el músculo elevador del ano y las fascias pélvicas. La relación prostática procede principalmente de ramas de la arteria vesical inferior, aunque también recibe contribuciones de las arterias pudenda interna y rectal media. El drenaje venoso se realiza mediante el plexo venoso prostático de Santorini, una red extensa venosa situada alrededor de la glándula que comunica con el plexo venoso vesical y los plexos venosos vertebrales internos. Esta comunicación explica la tendencia de ciertos cánceres prostáticos a metastatizar hacia la columna vertebral y el esqueleto axial. El drenaje linfático se dirige principalmente hacia los ganglios ilíacos internos, ilíacos externos y sacros. La inervación depende del plexo prostático derivado del plexo hipogástrico inferior, que contiene fibras simpáticas y parasimpáticas involucradas en la función secretora y eyaculadora. Finalmente, analizaremos las glándulas vulvouretrales o glándulas de Cowper. Son 2 pequeñas glándulas exócrinas situadas en el espacio perineal profundo, posterolaterales a la uretra membranosa y superiores al bulbo del pene. Cada glándula emite un conducto excretor que atraviesa el cuerpo esponjoso para desembocar en la porción proximal de la uretra esponjosa. Su función consiste en producir una secreción mucosa alcalina conocida como líquido preeyaculador. Esta sensación lubrica la uretra, neutraliza posibles restos de acides producidos por la orina y facilita el paso posterior del semen durante la eyaculación. La irrigación de estas glándulas procede de ramas de la arteria pudenda interna y su inervación depende
del plexo hipogástrico inferior. En conclusión, el conducto deferente, el cordón espermático, las vesículas seminales, los conductos eyaculadores, la próstata y las glándulas vulvouretrales constituyen un sistema anatómicamente integrado que permite transportar, también nutrir, proteger y la expulsión de los espermatozoides. La acción coordinada de estas estructuras asegura la formación del semen y la función reproductora masculina. Bueno, continuaremos con la parte del sistema reproductor femenino y empezaremos con la parte de los ovarios y de los genitales externos femeninos, abordando la morfología, relaciones anatómicas, medios de fijación, irrigación, drenaje, inervación y funciones. Bueno, comenzaremos con los ovarios, que van a constituir las gónadas femeninas. Son órganos pares encargados de la producción de ovocitos y de la síntesis de hormonas sexuales, principalmente de lo que son estrógenos y progesterona. Al igual que los testículos en el hombre, van a poseer una doble función, gametogénica y endocrina. Desde el punto de vista embriológico, los ovarios se desarrollan en la pared posterior del abdomen y posteriormente descienden hasta la pelvis menor. Debido a este origen embrionario, conservan una irrigación proveniente directamente de la aorta abdominal y un drenaje linfático que se dirige hacia los ganglios lumbares. Los ovarios se van a localizar en lo que es la cavidad pélvica, a ambos lados del útero, ocupando habitualmente la denominada fosa ovárica. Esta depresión se encuentra en la pared lateral de la pelvis. Sus relaciones anatómicas son importantes debido a la proximidad de vasos y nervios pélvicos. Cada ovario presenta una forma ovoidea ligeramente aplanada. Anatómicamente se describen dos caras, una medial y una lateral. Dos bordes, uno libre y otro mesovárico, y dos extremidades, una tubárica y otra uterina. La cara medial se relaciona con las asas intestinales y con la trompa uterina correspondiente. La cara lateral se apoya sobre la pared lateral del pelvis y el borde mesovárico constituye la zona de inserción del mesovario y corresponde al hilio ovárico, punto donde penetran vasos sanguíneos. La extremidad superior o tubárica se encuentra próxima al infundíbulo de la trompa uterina. Se relaciona con el útero mediante estructuras ligamentarias. El ovario está constituida por una corteza y una médula. La corteza contiene folículos ováricos en distintos estadios de desarrollo, mientras que la médula alberga vasos sanguíneos, nervio y tejido conectivo. A diferencia de la mayoría de los órganos infraperitoneales, el ovario no está cubierto por peritoneo, sino por un epitelio superficial denominado transicionalmente epitelio germinal. Para mantener su posición dentro de la pelvis, el ovario dispone de varios medios de fijación. El primero es el mesovario, el cual va a ser un repliegue peritoneal derivado del ligamento ancho que va a unir al ovario a la hoja posterior de este ligamento. El segundo es el ligamento propio del ovario, una banda fibromuscular, el cual va a estar también llamado va a conectar la extremidad uterina del ovario con el ángulo lateral del útero, y este ligamento va a representarse como un remanente embrionario del gobernáculo. El tercer medio de fijación es el ligamento suspensorio del ovario, también denominado ligamento infundíbulo pélvico. Este se extiende desde la pared lateral de la pelvis hasta la extremidad tubárica del ovario y contiene en su interior vasos y nervios ováricos. Su importancia quirúrgica es importante, dado que va más que nada con el riesgo de lesión vascular durante procedimientos ginecológicos. La irrigación del ovario va a estar dada principalmente por la arteria ovárica, una rama directa de la aorta abdominal que nace inferiormente de las arterias renales. Esta arteria alcanza la pelvis a través del ligamento suspensorio y establece anastomosis con ramas de la arteria uterina, proporcionando una irrigación abundante al ovario. El drenaje venoso se realiza mediante el plexo venoso ovárico, el cual van a encargarse de las venas, donde las venas van a convergir formando la vena ovárica. La vena ovárica derecha va a desembocar directamente en la vena cava, y la vena ovárica izquierda va a drenar en la vena renal izquierda antes de alcanzar la circulación sistémica. El drenaje linfático va a acompañar a los vasos ováricos y termina principalmente en lo que son los ganglios lumbares o paraórticos, siendo un trayecto semejante al observado en los testículos debido a su origen embriológico común. La inervación procede de lo que es el plexo ovárico. Este plexo ovárico va a estar derivado del plexo aórtico abdominal y del plexo hipogástrico superior, y va a contener fibras simpáticas y parasimpáticas, las cuales van a encargarse de la regulación vascular y funcional del órgano.
Ahora vamos a pasar a la vulva, un término que engloba el conjunto de los genitales externos femeninos. La vulva constituye la porción visible del aparato reproductor femenino y desempeña funciones de protección, sensibilidad y participación en la respuesta sexual. Anteriormente se encuentra limitada por el monte del pubis, y que va a ser una prominencia adiposa situada sobre la sínfisis púbica. Después de la pubertad se encuentra cubierta por vello y actúa como amortiguador mecánico durante la actividad sexual. Inferiormente se localizan lo que son los labios mayores y dos grandes pliegues cutáneos rígidos en tejidos adiposo que delimitan externamente la hendidura de la vulva. Su función principal es proteger estructuras mucho más profundas. Luego tenemos que medialmente a ellos encontraremos los labios menores, los cuales van a ser pliegues delgados, carentes de tejido adiposo y altamente vascularizados. Estos delimitan el vestíbulo de la vagina y participan activamente en la respuesta sexual debido a su rica inervación. Dentro del vestíbulo se encuentra el orificio uretral externo y el orificio vaginal, los cuales van a desembocar las diversas glándulas. Una de las estructuras más importantes de la vulva va a ser el clítoris, el cual es un órgano eréctil femenino considerado homólogo del pene masculino desde el punto de vista embriológico. El clítoris está constituido principalmente por una raíz y un cuerpo y un glande. Aquí podemos ver, por ejemplo, el cuerpo, el glande, y la raíz está formada por dos pilares de cuerpos cavernosos que van a fijarse en las ramas isquiopubianas. Estos pilares convergen formando el cuerpo del clítoris, que se dirige anteriormente y termina en el glande. Los cuerpos cavernosos del clítoris están compuestos por tejido eréctil altamente vascularizado, capaz de llenarse de sangre durante la excitación sexual. A diferencia del pene, el clítoris no participa en la micción y ni contiene uretra en su inferior. La irrigación proveniente de las ramas de la arteria pudenda interna, especialmente las arterias profundas y dorsales del clítoris. En cuanto a su drenaje venoso, sigue trayectos paralelos hacia los plexos venosos pélvicos. Desde el punto de vista nervioso, el clítoris posee una de las mayores densidades de terminaciones nerviosas sensitivas del organismo humano, y su principal inervación procede del nervio dorsal del clítoris, una rama terminal del nervio pudendo, la que explica su papel central en la respuesta sexual femenina. Finalmente, encontramos las glándulas vestibulares mayores o glándulas de Bartoli. Son dos glándulas mucosas situadas profundamente en la porción posterolateral del vestíbulo vaginal. Cada glándula posee un conducto excretor que desemboca cerca del orificio vaginal. Durante la excitación sexual van a producir una secreción mucosa cuya función principal es lubricar el vestíbulo y facilitar las relaciones sexuales, disminuyendo la fricción mecánica. Estas glándulas reciben irrigación de las ramas de la arteria pudenda y su drenaje linfático se dirige principalmente hacia los ganglios linguinales superficiales. En conclusión, los ovarios van a constituir las gónadas femeninas responsables de la producción hormonal y de ovocitos, mientras que la vulva, el clítoris y las glándulas vestibulares mayores forman parte de los genitales externos, desempeñando funciones esenciales relacionadas con la protección, la reproducción y la respuesta sexual femenina. En esta segunda parte del sistema reproductor femenino explicaré las vías genitales femeninas, el útero y sus medios de sostén, la vagina, el perine femenino y el drenaje linfático de los órganos genitales internos, aspectos fundamentales para comprender la reproducción, la gestación y la anatomía clínica de la pelvis femenina. Comenzaremos con las trompas uterinas, también conocidas como trompas de falopio o tubas uterinas. Son dos conductos musculomembranosos que se extienden desde los ángulos laterales del útero hasta las proximidades de los ovarios. Su función principal consiste en captar el ovocito liberado durante la ovulación, servir como sitio habitual de la fecundación y transportar posteriormente el cigoto hacia la cavidad uterina. Cada trompa mide aproximadamente entre 10 y 12 centímetros y se encuentra incluida en el borde superior del ligamento ancho del útero, específicamente en una porción denominada mesosalpinx. Desde lateral hacia medial, las trompas uterinas se dividen en 4 segmentos anatómicos. El primero es el infundíbulo, que constituye el extremo más lateral y posee una abertura denominada osteo abdominal de la trompa. Alrededor de esta abertura se disponen prolongaciones digitiformes llamadas fimbrias, cuya función es captar el ovocito liberado por el ovario. La fimbria ovárica posee especial importancia porque establece contacto directo con el ovario durante la ovulación. El segundo segmento corresponde a la ampolla tubárica,
la porción más larga y dilatada de la trompa. Es precisamente en esta región donde ocurre la fecundación en la mayoría de los embarazos normales. El tercer segmento es el istmo, una porción más estrecha y de paredes gruesas que conecta la ampolla con el útero. Finalmente encontramos la porción uterina o intramural, que atraviesa el espesor de la pared uterina para desembocar en la cavidad del útero. Histológicamente, las trompas presentan una mucosa rica en pliegues, una capa muscular lisa responsable del transporte del ovocito y una capa serosa peritoneal externa. La irrigación proviene principalmente de ramas tubáricas de las arterias uterina y ovárica, que forman importantes anastomosis a lo largo de la trompa. A continuación analizaremos el útero, órgano muscular hueco destinado a la implantación, desarrollo y nutrición del embrión y del feto durante la gestación. El útero se localiza en la pelvis menor, entre la vejiga urinaria por delante y el recto por detrás. En condiciones normales presenta una posición de anteversión y anteflexión. La anteversión corresponde a la inclinación del eje cervical respecto al eje vaginal, mientras que la anteflexión describe la flexión del cuerpo uterino sobre el cuello. Estas porciones favorecen la estabilidad anatómica del órgano y contribuyen al sostén de las vísceras pélvicas. Desde el punto de vista anatómico, el útero se divide en 4 regiones principales. La primera es el fondo uterino, situado por encima de la desembocadura de las trompas uterinas. La segunda corresponde al cuerpo uterino, que constituye la mayor parte del órgano. La tercera es el istmo uterino, zona estrecha que representa una transición entre cuerpo y cuello. Finalmente encontramos el cuello uterino o cervix, que protruye parcialmente hacia la vagina formando los fondos de saco vaginales. La cavidad uterina tiene forma triangular cuando se observa frontalmente y comunica superiormente con las trompas uterinas e inferiormente con el canal cervical. Bueno, desde el punto de vista estructural, la pared uterina está formada por 3 capas. La más interna es el endometrio, una mucosa altamente especializada que experimenta modificaciones cíclicas bajo la influencia hormonal. Esta capa es la que se descama durante la menstruación y la que recibe al embrión durante la implantación. La capa intermedia es el miometrio, constituido por gruesos fascículos de músculo liso organizados en múltiples direcciones. Es la capa más desarrollada del útero y la responsable de las contracciones durante el trabajo del parto. La capa más externa es el perimetrio, que corresponde a la cubierta serosa derivada del peritoneo visceral. El mantenimiento de la posición uterina depende de diversos medios de fijación y sostén. Uno de los principales es el ligamento ancho del útero, un repliegue peritoneal doble que se extiende desde los bordes laterales del útero hacia las paredes laterales de la pelvis. Aunque contribuye a mantener la posición del órgano, su función es más de estabilización y de sostén directo. Los ligamentos redondos del útero se extienden desde los ángulos uterinos hasta los labios mayores atravesando el conducto inguinal. Ayudan a mantener la anteversión uterina. Los ligamentos uterosacros unen el cuello uterino con la cara anterior del sacro y desempeñan un papel fundamental en el soporte posterior del útero. Los ligamentos cardinales o transversos del cuello constituyen uno de los principales mecanismos de sostén pélvico, fijando el cuello uterino a las paredes laterales de la pelvis. Además de estos ligamentos, el diafragma pélvico y particularmente el músculo elevador del ano participan activamente en el mantenimiento de la posición uterina. La irrigación arterial uterina depende principalmente de la arteria uterina, rama de la arteria ilíaca interna. La arteria uterina se dirige medialmente hacia el útero atravesando la base del ligamento ancho. Al alcanzar el útero, la arteria asciende por sus bordes laterales emitiendo ramas para el cuerpo, el cuello y las trompas uterinas, además de anastomosarse con la arteria ovárica. El drenaje venoso se realiza mediante plexos uterinos que desembocan principalmente en las venas ilíacas internas. Continuaremos con la vagina, un conducto fibromuscular que comunica el cuello uterino con el exterior. Posee una longitud aproximada
de 7 a 9 centímetros y se extiende oblicuamente desde la vulva hasta el cuello uterino. Anteriormente se relaciona con la vejiga urinaria y la uretra. Posteriormente se relaciona con el recto y el conducto anal. La porción superior de la vagina rodea parcialmente el cuello uterino, formando 4 fondos de saco, anterior, posterior y 2 laterales. El fondo de saco posterior posee especial importancia porque se relaciona directamente con el fondo de saco rectouterino o fondo de saco de Douglas, el punto más declive de la cavidad peritoneal femenina. La pared vaginal está constituida por una mucosa, una capa muscular lisa y una adventicia rica en tejido conectivo. Sus funciones incluyen actuar como órgano copulador, canal de parto y vía de salida para el flujo menstrual. La irrigación proviene de remas vaginales y uterinas derivadas de la arteria ilíaca interna. Pasaremos ahora al perine femenino, región anatómica que ocupa la porción inferior de la pelvis. Tiene forma romboidal y se divide en 2 triángulos. Anteriormente se encuentra el triángulo urogenital, que contiene los genitales externos y las estructuras relacionadas con la uretra. Posteriormente se localiza el triángulo anal, ocupado principalmente por el conducto anal y las fosas isquionales. El perine constituye una estructura fundamental para el sostén de las vísceras pélvicas y para el mantenimiento de la continencia urinaria y fecal. Dentro de él destacan los músculos elevador del ano, coccigio, transversos del perine, bulbos pongioso e isquiocavernoso. Finalmente analizaremos el drenaje linfático de los órganos genitales internos femeninos. El drenaje linfático del ovario sigue los vasos ováricos hasta alcanzar los ganglios lumbares o paraaórticos, reflejando nuevamente su origen embriológico abdominal. Las trompas uterinas drenan principalmente hacia los ganglios lumbares e ilíacos. El fondo uterino puede drenar tanto hacia ganglios lumbares como hacia ganglios inguinales superficiales a través del trayecto de los ligamentos redondos. El cuerpo uterino drena predominantemente hacia ganglios ilíacos externos. El cuello uterino presenta drenaje hacia ganglios ilíacos internos, externos, obturadores y sacros. La vagina posee un drenaje variable. Su tercio superior drena hacia ganglios ilíacos internos y externos, mientras que la porción inferior se dirige principalmente hacia los ganglios inguinales. Este complejo sistema linfático adquiere enorme importancia clínica debido a que determina las rutas de propagación de infecciones y neoplasias ginecológicas. En conclusión, las trompas uterinas, el útero, la vagina y el perineo forman una unidad anatómica y funcional indispensable para la fecundación, la gestación y el parto. Su organización vascular, ligamentaria y linfática garantiza tanto la función reproductiva como el adecuado sostén de las estructuras pélvicas femeninas.